Bueno, excelente tarde para todos ustedes. Como pueden ver, vamos a ver. Acá tengo una caja de cartón normal, sencilla, común y corriente. Entonces yo procedo. Esto lo vamos a hacer para tener los hilos separaditos, ¿cierto? Entonces les voy a explicar cómo hago yo para ingresar los hilos para que no se me enreden. Bueno, entonces yo debo tenerlos primero que todo desenredaditos acá. Debo tenerlos desenredados de esta manera. Voy a ubicar la cámara así. ¿Cierto? Debo tenerlos de esta manera y así organizaditos. Miren, acá deben de estar desenredaditos, como pueden ver. Acá tienen que estar desenredados. Entonces yo voy a proceder ahora a ubicarlos en la caja. ¿Y cómo lo hago? Miren, la caja debe tener unas ranuritas, unas ranuras como pueden ver, ranuras normales y unos huequitos acá. Esto lo hice con lápiz, estos huecos. Entonces simplemente procedemos a ubicar los hilos de la siguiente manera. Vamos a tomar primero el negro, el que está a mi derecha, perdón, el que está, ¿cierto? El primerito que está acá, lo ubicamos. Entonces quiero que observen qué es lo que hago yo, miren, ¿cierto? Pongo el hilo, miren, en la ranura, lo paso y lo llevo hasta donde está el agujero hecho con, hasta ahí, miren, ¿cierto? Lo estiro un poco, nuevamente tomo el siguiente hilo, en este caso vendría siendo este, miren el ovillo. Entonces lo tomo, miren, lo voy a tomar y nuevamente, ok, miren. Entonces voy a poner la cámara nuevamente así para que ustedes vean qué fácil es hacer esto. Tomamos el siguiente hilo, miren, lo ubico en la ranura y lo llevo hasta abajo, miren, hasta ahí, y lo suelto dentro de la caja. Nuevamente tomo el siguiente hilo, en este caso vendría siendo el naranja. Miren, lo tomo, lo voy a tomar, voy a subir la cámara para allá para que puedan observar. Lo pongo en la ranura, lo paso por la ranura hasta abajo, hasta donde está el agujero hecho con el lápiz, hasta ahí, miren, hasta ahí. Lo suelto. Tomo el siguiente hilo, grupo, en este caso vendría siendo este. Nuevamente lo tomo, miren así. Lo paso por la ranura y lo llevo hasta abajito, miren ahí, suelto en la caja. Y por último tomo el siguiente grupo, el siguiente color, el amarillo, miren. Miren, entonces lo tomo, como pueden ver, muy fácil. Y lo paso a la ranura, miren. ¿Cierto? Miren, entonces ahí ya están ubicados los hilos, ¿cierto? Les voy a enseñar ahora cómo está dentro de la caja, cómo debe quedar. Bien, miren, entonces una vez los hilos están dentro de la caja deben quedar así, no tienen que quedar exactamente ordenados, pero sí, muy importante aquí. Esto sí es muy importante porque a partir de acá vamos a tomar los hilos para tejer. Ya les voy a enseñar cómo lo hacemos y entonces así me tienen que quedar ordenaditos, miren. El negro, el beige, el naranja, el guayaba y el amarillo, miren. Es muy fácil, miren, muy fácil. Entonces así procedo yo a tejer. Vamos a tejer ahora. Vamos a hacer la demostración. Bien chicos, entonces ya tengo listos los hilos, miren, en la caja, ordenados. Y entonces simplemente procedemos a tejer. Dejo el cordón alma por dentro de la mochila. Yo lo hago de esta manera. Entonces estoy tejiendo con el negro. ¿Cierto? Miren, normal. Por ejemplo, necesito hacer cambio de color. ¿Qué hago? Miren, suelto el negro, lo solté. Y entonces tomo el hilo. Bueno, voy a poner la cámara un poquito más alta para que ustedes puedan ver. Por ejemplo, miren, ahí está. Entonces voy a tomar el hilo guayaba desde acá, miren. Lo tomo y hago esto, miren. Y entonces ahí ya sé que los hilos no se me van a enredar. Y procedo a tejer con él. Hago las puntaditas que me tocan, en este caso 7. ¿Cierto? Hago, miren, 1, 2, 3, 4. Ok, reviso que no se me vean los hilos. Ok, llevo 4.
5, 6 y 7, ¿verdad? Bueno, entonces nuevamente, ¿qué hago? Suelto el hilo guayaba, miren, lo suelto. Ahí lo solté. Entonces, como me toca hacer cambio de color, me toca con negro. Entonces, ¿qué hago? Miren, tomo el negro desde acá arriba, miren, desde donde está el agujero, más o menos, desde ahí. Y simplemente me lo voy trayendo así, miren. Y entonces ahí ya no se me enreda el hilo. Miren, recuerden que hay que tomarlo desde arriba. Tejo las puntaditas que me tocan, en este caso 4. 1, 2, llevo 2, 3 y 4, ¿verdad? Nuevamente suelto el negro, miren, lo solté, lo dejo ahí. Y entonces, ¿qué me toca hacer? Guayaba, miren. Cambio a guayaba. Entonces traigo el hilo desde acá arribita. Acá, miren, desde acá, desde el agujerito que le hicimos. Entonces, miren. Lo traigo, ¿cierto? Y entonces ahí lo pego bien acá y queda listo para tejer. Y tejo las puntaditas que necesite hacer. En este caso vendrían siendo 7. Las hago. 1, 2, 3. Traigo hebra de esta misma guayaba porque me queda corta, entonces simplemente jalo. 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Hago las 7 puntaditas, dejo el último punto sin cerrar, recuerden. Suelto el guayaba, lo voy a soltar, miren. Lo suelto. Esto acá, en lo posible que me queden así, miren. Deben quedar así. Entonces, miren, solté el guayaba, miren. Nuevamente hago cambio de color, ahora voy a tejer con negro. Entonces simplemente me vengo desde acá, desde la fuente, desde acá, y hago esto, miren. ¿Cierto? Hago esto y sé que tengo que trabajar con él, con el negro, miren, ajusto acá y tejo las puntaditas que me corresponde. Hago 4, 1, 2, 3 y la última puntadita 4. Suelto el negro, miren, lo voy a soltar, lo dejo ahí. Y entonces, ¿qué me toca? Ahora me toca con guayaba. Entonces, miren, miren dónde tengo la mano, miren. Desde acá voy a hacer esto. Miren ahí, ¿cierto? Y entonces simplemente ajusto acá un poquito. Y hago las puntaditas que me corresponden. En este caso vendrían siendo 7. Las voy a hacer, miren. 1, 2, 3. Reviso por el revés que no se me vean los hilos. Simplemente jalo poquito, suavecito. Y continúo trabajando normalmente. Llevo 3 puntaditas con guayaba. 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Ahora, ¿qué me toca hacer? Pongan pues cuidado, ahora me toca cambiar a amarillo. Voy a empezar con amarillo nuevamente. Entonces suelto el guayaba, miren, lo voy a soltar. Recuerden que esto debe quedar un poquito tensionadito, no mucho, solamente un poquito para que no se me vean esos hilos como tan... Ahí, miren, así me tienen que quedar los hilos. Y entonces ahora procedo yo nuevamente, voy a usar el amarillo. Entonces, ¿qué hago? Tomo el amarillo, miren. Les voy a mostrar con cámara, con la cámara mejor. Miren. Tomo el hilo desde acá, miren. Y entonces voy haciendo esto, miren. ¿Cierto? Voy haciendo esto. Y sé que ahora me toca, van a ver ustedes lo que voy a hacer. Tomo mi tejido, miren. Entonces traje el hilo desde acá, miren. Desde arriba. Y simplemente pego bien acá, miren. Ahí no se me van a enredar. Y sigo tejiendo normalmente. Uno, 2, 3 y 4, ¿cierto? Entonces recuerden, vamos a hacer otro cambio de color. Ahora vamos a trabajar con negro. Suelto el amarillo, miren, lo solté y él queda organizadito a este lado, miren.
Entonces me toca venirme con el negro desde acá arribita. Hago esto, miren. Y trabajo con el negro tranquilamente las 7 puntaditas que me toca hacer. Y eso es el cambio de color. Para eso es esta cajita. Para eso es esta cajita. La usamos para eso, para que no se nos enreden los hilos. ¿Verdad? 6 y 7. Nuevamente suelto el negro, miren, lo voy a soltar. Y ahora me toca venirme con el amarillo, miren. El amarillo me vengo desde arriba y hago esto. ¿Cierto? Miren, ustedes van a ver qué pasa. Ajusto acá. Y ahí trabajo tranquilamente con el amarillo las puntaditas. En este caso 4 que debo hacer. 1, 2, 3 y 4. Y para eso empleamos esa caja, entonces ustedes la pueden hacer. Una caja es muy fácil de conseguir. Miren, saben que primero ponemos los hilos y después procedemos a tejer ordenadamente. Y así nunca se nos van a enredar los hilos, ¿cierto? Bueno, quería decirles también que estas mochilas, estoy en la vuelta número 13. Bueno, empecé la vuelta número 14, miren, acá está el desnivel. Entonces, esto es simplemente guiarse del patrón. Yo ya les enseñé a hacer el fondo completo en 2 partes, lo hice. Y entonces, simplemente quería enseñarles eso, a cómo poner ustedes los hilos para que no se les enrede. Ya esta es una técnica definitiva, es muy fácil, miren, sin necesidad de poner más nada, más que la simple cajita, una simple caja. Y dentro de la caja ponemos los hilos, miren, los voy a mostrar. Ahí están los hilos, miren, así. Están los hilos ubicados. Entonces yo lo pongo de esta manera. Y miren como ven, se me quedan bien organizaditos y listos para ir trabajando, ¿cierto? Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Por favor suscríbanse al canal, compartan, comenten, regálame un like y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Nos vemos mucho más adelante cuando esta mochila esté más avanzada para hacer los ojales y la decoración.